Y en todo esto, ¿qué te ha quitado más tu inocencia? ¿Tu función como abogado o tu función como CEO? Y oye, y a nivel de márgenes, ¿cómo funciona una OTA? Y si el vuelo deja tan poco, ¿por qué el vuelo? Y si tuvieras que elegir 3 señales tempranas de un destino que va a despegar, ¿cuáles serían? Y ahora al contrario, 3 señales que anuncian que la cosa se va a torcer. En el episodio de hoy, Ricardo Fernández, CEO de Destinia. Ha sido muy interesante conocer la visión sobre el sector por parte de una OTA. Ricardo deja perlas impagables. ¿Quién integraría mejor verticalmente? ¿El hotel metido a intermediario o el intermediario metido a hotelero? En el viaje, donde se genera mayor valor es en la estancia. ¿Por qué el hotel no lleva el vuelo incluido? Este podcast es posible gracias a eMascaró, una compañía para la que cada uno de sus proyectos es un viaje a Ítaca, un camino lleno de aprendizajes, transformación e innovación. Y como creadores de proyectos digitales que son, apoyan el emprendimiento y la transformación, porque el camino, el viaje, es más importante que la meta en sí. Ricardo Fernández, CEO de Destinia, ¿cómo estás? Muy bien, Rodri, ¿cómo estás? Pues yo muy bien. Oye, mira, y sabes que el otro día estaba pensando que nosotros nos conocimos, pues yo creo que hará unos 15 años más o menos. Teníamos media melena. Teníamos en esa época teníamos media melena. Tú eras abogado en Intermundial y a día de hoy CEO de una agencia de viajes online como Destinia. Parece un cambio cuanto menos curioso. Eso es. ¿Me cuentas sobre cómo ocurrió esto? Pues te cuento, ¿quieres la historia larga o la corta? Vamos a empezar con la corta. Venga, vamos a empezar con la corta. Básicamente, a mí en 2014 Destinia era un cliente nuestro. Destinia quería comprar Transhotel, que no sé si te acuerdas de Transhotel. Transhotel era un banco de camas que llegó a facturar 1.000 millones muy grande, fue a quiebra y quería comprarla. Yo les ayudé a esa operación a Destinia y una vez que terminó la operación me ofrecieron incorporarme y me incorporé como director del departamento legal y al poquito, como al final la parte de Transhotel nadie se la quería comer en la casa porque era un proyecto que era muy lejano a lo que era, digamos, Destinia, pues al final acabé liderando yo porque por proximidad era el que mejor lo conocía y ahí empecé con el B2B y luego pues fui creciendo. O sea, pasaste de cliente, era cliente tuyo, pasaste también en base a esta compra que hiciste, ¿no? Eso fue lo que lo movió. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvisteis con este proceso de compra? Pues estuvimos 2 años al final. Transhotel fue una operación muy chula porque primero lo que intentamos fue que la empresa no llegara a quebrar, fue garantizar todas sus operaciones y realmente mantenerlo como estaba y eso con la antigua propiedad no pudimos conseguirlo, entonces entró en concurso hubo una subasta judicial que nosotros fuimos a comprarla, perdimos la subasta judicial, quien la ganó al final no pagó lo que había prometido, no afrontó y entonces de rebote se nos volvió a ofrecer y ahí ya nos la quedamos. Muy bien, oye. Y en todo esto, ¿qué te ha quitado más tu inocencia? ¿Tu función como abogado o tu función como CEO? Sin duda, era mucho más idealista cuando era abogado que cuando era CEO, totalmente. Sí, me ha quitado mucho más la inocencia ser CEO de una empresa que ser abogado, sí. Y hay cosas que... ¿Qué pregunta, eh? Hay cosas que tú antes tuvieras como una verdad absoluta y que conforme ha ido evolucionando todo hayas cambiado de opinión y creas que ya no es tan absoluto como pensabas. Voy a ser un poco políticamente incorrecto. Creo que es increíble lo poco que sabemos de casi nada. Cuanto más sé que es un territorio común, pero más me doy cuenta de lo poco que sé y me esfuerzo en saber mucho de muchas cosas y también me doy cuenta que la gente, o sea, que realmente hay mucho desconocimiento y mucha oportunidad porque es que no hay verdades absolutas para casi nada. Y nos equivocamos, digamos, como mentalmente necesitamos asimilar las cosas a conceptos que ya conocemos, ¿vale? Que es una idea que me gusta mucho. Simplificamos las cosas de una manera que es totalmente ridícula y ahí perdemos toda la sutileza de las cosas. Entonces yo siempre digo dentro de la empresa cuando hacemos algo nuevo vale, pero ahora tienes que crear llevarlo eso a una idea que la gente tenga en la cabeza. No puedes obligar a la gente, o sea, no puedes meter una idea nueva en la cabeza de la gente, tienes que llevarlo a algo que ya tenga. Por eso la gente dice, eres el Amazon de los viajes, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendes Amazon, entiendes viajes y puedes hacer la conexión. Pero en esa labor de simplificar perdemos muchísimo y las cosas son bastante complejas y eso es bueno, creo. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a emplear este podcast que vamos a hacer juntos para todo aquello en lo que no tengo tanto conocimiento, pues voy a preguntarte. Venga, adelante. Entonces, la primera es, me gustaría empezar conociendo un poco mejor, o algo mejor, el mercado de la intermediación, ¿vale? ¿Cómo es el mercado de las OTAs y cómo se posiciona Destinia? Es otra vez lo mismo, es la idea de simplificar las cosas. Cuando tú dices el mercado de las OTAs, ya estás simplificando algo que es
imposible de simplificar. Pero necesitas entenderlo, claro. Entonces tú dices, oye, ¿cómo pongo a Booking, a Destinia y a On the Beach en UK en el mismo hotel? Y dices, pues son notas. Y luego realmente la realidad es, mira, nosotros hemos comprado ahora, hemos comprado 2 marcas en Reino Unido, una es Travel Republic, y según nos metimos más en el proyecto, me di más cuenta que no se parece nada a lo que hacemos nosotros. Porque realmente es un concepto de tour operador totalmente digital que no tiene mucho que ver con lo que yo hago. Entonces, por simplificarlo, diríamos, las OTAs son empresas que venden online normalmente o con medios digitales una serie de servicios turísticos. Y dentro de eso nosotros nos posicionamos en la parte generalista, es decir, que tenemos todos los verticales, pues solo hotel, solo vuelo, vuelo más hotel, viajes, que hay muchos que son más de nicho, muy internacional en el sentido que abarcamos muchos mercados y nosotros tenemos una apuesta que no tienen la mayoría, que es por el producto directo, tener mucho producto que realmente sea nuestro e intentar escapar solamente del producto de terceros, de bancos de camas, tener control sobre el producto. ¿Y qué significa producto propio? ¿Qué significa Quiere eso? decir tener una relación directa con las aerolíneas, con los hoteles, contratos directos, con disponibilidades directas, ¿vale? A eso me refiero. Entendiendo. Entonces, para yo entender un poquito más también a nivel económico, ¿con qué niveles de facturación cerró Destinia 2025? 250 millones de euros. En 2025, 250. Eso es. Muy bien. Y oye, y a nivel de márgenes, ¿cómo funciona una OTA? Funciona peor que un hotel. Funciona mucho peor que un hotel. Depende mucho. Yo creo que se debería de mover una OTA que ganara dinero, porque en la intermediación es muy fácil no ganar dinero y permanecer en el mercado, que eso es una de las bondades de la intermediación, pero entre un 6 y un 12% de margen. Y luego depende del producto que tengas y de lo bien que lo hagas. Quiere decir, Booking.com solamente vende hoteles, en principio puede ganar un 12% porque tiene mucha contratación directa. Alguien que venda solamente vuelos podría tener un margen medio a lo mejor de un 4%. Alguien que venda un mix o un on the beach o Love Holidays en Reino Unido que venden paquetes, pues a lo mejor tienen un 10% en hoteles y un 4% en vuelos, entonces de media ganan un 7%. Entonces algo entre el 6 y el 10% debería ser el margen sano de una OTA que gane dinero. Y si el vuelo deja... Sobre ventas, ¿vale? Sí, sobre facturación, entiendo, eso ¿no? Eso es. Y si el vuelo deja tan poco, ¿por qué el vuelo? Porque el vuelo lo necesitas. O sea, imagino que en los hoteles habrá muchos productos que aunque no sean rentables, son necesarios. El wifi, ¿no? Se me viene a la cabeza. Esto es un poco igual. Yo para vender el vuelo más hotel, que para mí es un producto que funciona muy bien, que tracciona muy bien en muchos mercados en el norte de Europa, necesito tener vuelos. Entonces, es una obligación. Pero yo para vender vuelos sueltos, la verdad es que no me interesa el negocio. Los vendo porque ya lo tengo montado y oye, ya que tengo ese producto, pues lo vendo. Pero una OTA de vuelos solo es complicado que sea rentable. O sea, yo entiendo que lo que me estás diciendo es que con vuelo el paquete convierte mejor. Claro, porque te puedes hacer el paquete. Tú piensas que simplemente te hagas una idea, en un mercado como del norte de Europa, procesar un pago te puede costar un 2% de media. Ajá. Y en un vuelo a lo mejor ganas un 4%. Entonces tú realmente la operación le empiezas con un 2% sobre el volumen de facturación y con eso tienes que hacer el call center, tienes que hacer la contratación del producto, pagar al equipo. Ostras, el margen es muy corto, tienes que tener un volumen brutal para que te salgan los números. Y imagino que también pensando en el cliente te reduce las cancelaciones o es una imaginación. Lo bueno del producto de vuelos es que no tiene cancelación gratuita o flexible. O sea, tú puedes cancelar, pero no se te va a reembolsar casi nunca. Entonces sí que es cierto que ese dinero es cash in y nunca es cash out. Muy bien. Oye, que comentabas antes, recientemente habéis comprado otras 2 compañías, Travel Republic y Netflights. Los medios dicen que eran 50 veces más grandes que vosotros. ¿50 veces en qué exactamente? No puedo hacer el disclosure de realmente de cuál era el volumen que tenía. Sí que eran empresas, por los datos que salían públicamente, o sea, que están publicados, en su momento facturaron más de 700, 800 millones de libras, ahora facturaban algo menos, pero eran buenas oportunidades para nosotros. No son 50 veces más grandes porque en ese artículo que salió lo que se basaban era estaban comparando total transaction value por un lado con margen bruto por otro, entonces salía una diferencia brutal. Pero la noticia quedó así como muy pintoresca y era un medio grande y bueno, toda publi es buena, aunque sea un poco rara. Y a ver, marca, base de datos, acceso a mercado, equipo, ¿qué habéis comprado exactamente? Acceso a mercado, lo primero de todo, poder ser relevantes en Reino Unido siendo percibidos como locales, lo cual es brutal, con una base de datos brutalmente grande, muy fidelizada, con muchísima repetición y creemos que también hemos creado algo de conocimiento, nos hemos quedado del mercado que no era fácil para nosotros. Inglaterra, ¿te refieres? Gran Bretaña. Sí, eso es.
Sí, porque vamos, el 95% de sus ventas era Reino Unido, vamos, era Reino Unido, y un 5% era Irlanda, pero vamos, es Reino Unido para Reino Unido. Muy bien. Ha sido muy sutil, has dicho ahora facturaban algo menos, pero en realidad Travel Republic venía arrastrando malos resultados y dirigiéndose hacia el cierre realmente. Entonces a mí me gustaría saber cuál fue la hipótesis de arreglo que os hizo decir que esto no es un marrón y es una buena oportunidad. Muy buena pregunta. ¿Cuál fue la hipótesis? La hipótesis es que en el mundo del turismo online y de la intermediación, como hay márgenes tan pequeños en algunos casos, la realidad es que se crean empresas, en muchos casos fantásticas, que cuando van a la quiebra normalmente generan luego cero valor. Y son empresas como, por ejemplo, Transhotel. Es una empresa que iba a quebrar y Transhotel hizo la primera API de un banco de camas que se hizo en el mundo. Ostras, tenía un conocimiento de muchas cosas, una herramienta de carga de hoteles, de carga de producto, de gestión de revenues muy potente. Eso va a la quiebra, como pasó con muchas empresas que tienen, pues yo no sé, pienso en una MoMA, FTI en Alemania hace relativamente poco, Thomas Cook en su momento, y todo ese valor que se ha generado durante tantos años tecnológicamente se va a la basura. Entonces, nosotros queremos mucho en el que realmente hay algunas empresas que no se operan bien y sí que se podrían operar bien, ¿vale? Entonces, queríamos que Travel Republic tenía muy buena marca, tenía una facturación súper interesante para nosotros, tenía un producto que era muy interesante y que el problema que tenía es que la manera de operarla creíamos que se podía hacer mejor. Y nuestra hipótesis es que eliminando alguna parte del negocio y de los canales de adquisición que no era rentable y que era algo cara o costosa, podemos hacerla rentable en un periodo bastante corto, la verdad. Oye, has comentado tecnología. ¿Destiny es una empresa tecnológica? Destiny es una empresa más tecnológica que de producto y eso fue muy bueno al principio y ahora intentamos que sea una empresa que sea no más de producto que de tecnología, pero que sea cada vez más de producto. Ajá. O sea, es decir, al principio a nosotros nos daba igual vender una cama de hotel que un botijo. O sea, teníamos un conocimiento muy limitado de la industria turística. Piensa que nosotros hasta 2016 no contratábamos en directo nada. O sea, digamos... Y hemos hecho un esfuerzo muy grande en contratar, cada vez ya tenemos 10.000 hoteles contratados en directo, de entender bien el producto para poder venderlo bien, para poder venderlo en los mercados que realmente se necesita y cada vez controlarlo más. Somos muy tecnológicos y creo que eso es la parte que nos permite escalar algunas cosas, pero intentamos ser cada vez más de producto porque necesitas el mix de las dos cosas, porque la una sin la otra al final tienen las patas muy cortas. Has comentado ya en varias ocasiones lo de contratar en directo y a mí me gustaría saber, no sé si este es vuestro gran valor diferencial o hay alguna otra cosa que consideres que es una ventaja competitiva. Para mí hay dos cosas que son la diferencia brutal nuestra. Una es el producto directo, o sea, nos esforzamos mucho en contratar directo y hay muchos que no lo hacen. Y la segunda cosa es que tenemos un nivel de servicio súper bueno. O sea, nosotros desde la pandemia en Trustpilot, Trusted Shops, todos estos ratings somos la OTA número 1 en Europa por encima de todos. De Booking, de Last Minute, por encima de todos. La mejor un 4,6, un 4,7, un 4,8. De hecho, Travel Republic y Netflights eran las que más reputación tenían en Reino Unido también. Y en parte es porque nosotros no externalizamos nada. O sea, nosotros ni externalizamos la tecnología ni externalizamos el personal. Y creo que en el largo plazo eso que genera una ventaja competitiva importante. También permite escalar las cosas diferentes, claro, nuestra idiosincrasia es diferente, pero el hecho de que toda la persona que te coja el teléfono sea una persona contratada por Destiny y formada por Destiny, que mañana va a trabajar en Destiny, no va a estar trabajando en otra marca, eso en el largo plazo creemos que marca una diferencia brutal. Es una cuestión cualitativa, por lo que dices, porque al final contratar en directo supongo que exige mucho más de esfuerzo, incluso coste, ¿no? Pero es una cuestión de calidad y de relación. De calidad y queremos que de rentabilidad. O sea, queremos que todo esto que hacemos al final es lo que hace que sea rentable. Mira, otro ejemplo brutal. Nosotros somos la única empresa de nuestro tamaño en Europa en muchas cosas de estas, en plan de que nos externalizamos y tal. Todos nuestros servidores hasta el día de hoy no tenemos nada en la nube. Cero en la nube. Eso es totalmente contramercado, ¿vale? O sea, todo son máquinas físicas en CPDs físicos, con servidores de verdad. ¿Por qué? Porque en su momento es más costoso a nivel de tener que gestionarlo, que tener que mantenerlo, que tener que proyectar cuánto necesitas, pero es muchísimo más barato. Y en el largo plazo, cuando de repente suben Amazon o sube Microsoft, suben los precios, nosotros somos totalmente insensibles a esas subidas. Porque toda la chatarra es nuestra. A lo mejor en algún momento no podemos mantenerlo, tenemos que crecer por algo, pero muy poca gente hace eso. Y al final es muy contra startup, digamos, pero es la manera en la que hacemos las cosas y queremos que genere una ventaja competitiva en el largo plazo. Eso te acerca más a vuestro perfil tecnológico, claro.
Muy bien. Oye, pensando en vuestro modelo, ordena esto: reservas, margen, repetición, coste de adquisición. Repetición. Lo primero, repetición. Repetición es fundamental. O sea, repetición es la clave de todo. Nosotros tenemos un 36% creo que de repetición mensual, es decir, que la gente que nos compra un mes, nos ha comprado en los últimos 12 meses, al menos el 36%. Y es lo que te baja los costes de adquisición y lo que te genera reservas con beneficios buenos realmente. Y mejora el margen, claro. Eso es. Muy bien. Estáis en más de 90 países, si me equivoco lo Sí. corriges, No. y quiero aprovecharme ahora de tu visión sobre el funcionamiento de los mercados y de los destinos. Así que vamos a empezar por España. ¿Vale? Venga. ¿Qué destinos te han sorprendido más en los últimos años por cómo han crecido? En España, creo que los destinos urbanos en España han crecido una barbaridad. Creo que Madrid es un caso de éxito brutal. Creo que Málaga también ha sido un caso de éxito. Ambos, y Barcelona, los tres con una cara negativa, digamos, a nivel social y local, que hay que ver cómo gestionarla. Creo que han funcionado muy bien. Creo que Canarias ha funcionado muy bien, ha tenido mucho contexto macro en el norte de África que le ha venido bien, pero creo que ha sido un producto más fantástico, digamos, y con muy buena conectividad. Y también el turismo rural ha funcionado mejor, pero la realidad es que luego todavía en proporciones es mucho más pequeño que el vacacional. Pero bueno, yo me quedaría con los destinos urbanos en España. Sí. Con los urbanos. Sí. Y imagino que también vosotros notaréis esto que está ocurriendo en el sector, ¿no? Un sector muy value add, de rehabilitar, de mejorar, todo esto lo notarás, ¿no? Los hoteles que suben de calidad. El precio medio es una barbaridad lo que sube. O sea, que todo eso hace, esa inflación, al final lo que hace también que en muchos casos es que nuestra reserva media antes de la pandemia estaba en 300 y pico euros y ahora está por encima de los 500 euros. O sea, realmente, la planta hotelera en Madrid es un ejemplo buenísimo, ha cambiado una barbaridad, una barbaridad. Muy bien. Te voy a pedir varias veces que te pongas un poco el gorro de hotelero, entonces quiero que ahora seas un hotelero, ya seas más bien como un inversor o un propietario de hotel. Por lo que me has comentado, yo ya entiendo que optarías o intentarías abrir un hotel urbano, de corte urbano, ¿no? ¿Sería así? No lo tengo claro, la verdad, porque tenéis una competencia brutal. En Madrid ahora mismo se están abriendo tantos sitios que no lo sé. Pero bueno, pero sigue, termina, y te digo. Sí, no, era precisamente de entender en qué invertirías tú o dónde montarías tu hotel. A mí me gustan muchísimo los hoteles, ese tipo de hotel de 3 estrellas en destinos vacacionales o urbanos, con muy pocos servicios y que da mucha flexibilidad al viajero. Creo que ese tipo de producto está funcionando súper bien y cada vez hay más gente que lo demanda. Pero creo también que el turismo rural en España está mejorando mucho, que en el norte de España hay oportunidades buenas, pero porque es que las islas, la costa, realmente hay muchos establecimientos. Ahora, llegar allí y hacerlo mejor, sobre todo me parece difícil comprar barato. Entonces, cuando compras caro, imagino que la rentabilidad es complicada, sobre todo en un ciclo en el que parece que los precios van a dejar de subir. Entonces, yo creo que va a haber una estrechez de márgenes. Entonces, yo creo también la rentabilidad que tú quieras, pero yo creo que ese segmento de 3 estrellas, de hostels con un poquito diferentes, todavía hay oportunidades. Y lo ves también pensando en una menor competencia, pero sí con una demanda que más o menos debe ser estable en zonas de interior y también en el norte, comentabas, ¿no? Sí, y sobre todo creo que va a haber más conectividad. Creo que la conectividad aérea ha sufrido mucho después de la pandemia. Creo que va a mejorar ahora, creo que la conectividad ferroviaria está cambiando un montón en toda Europa y creo que va a haber muchas oportunidades en esos sitios que estaban menos conectados que otros más clásicos como Costa del Sol, ¿no? Que está súper bien conectado con todo el mundo. Muy bien. Y si tuvieras que elegir 3 señales tempranas de un destino que va a despegar, ¿cuáles serían? 3 señales desde tempranas de que un destino va a despegar. Yo creo que la conectividad es lo primero. O sea, yo creo que aquí, cuando existe el vuelo o la conectividad, ahí aparece el turismo. O sea, es bastante sencillo. O sea, al final tú lo veías con Ryanair. Ryanair abría algunas rutas a segundas y terceras ciudades en Europa que eran súper poco típicas para un español y de repente en Pisa tenías un montón de españoles en Pisa. ¿Y qué sentido tenía? Pues que había un vuelo y que era un precio económico y que al final, digamos, en el elemento decisor, lo que tenía en la cabeza el español o el francés era, oye, ¿dónde me puedo ir un fin de semana por un precio moderado? Me da igual la capital europea, me da igual Pisa que Bolonia, o me da igual Cuenca que Barcelona, no que Barcelona, pero Cuenca que Toledo. Y entonces yo creo que la conectividad es la primera señal temprana. Y luego la segunda es que tiene que haber planta alojativa. La tercera diría que es las experiencias, las cosas en destino. Pero yo creo que mientras tengas conectividad y tengas donde hospedarte, al final, para un fin de semana, te vale. Muy bien. Y ahora al contrario, 3 señales que anuncian que la cosa se va a torcer.
Yo creo que sin duda la conectividad otra vez. Sí. O sea, cuando empieza a haber menos conectividad o la conectividad está muy controlada por un operador nada más, ahí las cosas se ponen complicadas. Cuando empiezan a subir mucho los precios en un destino y quien maneja los hoteles no maneja la conectividad, porque, ¿sabes?, también es muy complicada, porque tienes un efecto sustitutivo con otros. O sea, tú con la TUI, si la TUI tiene sus hoteles, ahí va a llevar siempre clientes. Pero si la TUI no tiene sus hoteles, tú compites con otros destinos, con otro señor que tiene otro hotel en el que puede llevarlo igualmente. Y ahí te puedes quedar fuera de juego. Y sobre todo cuando cambian, pensando en el norte de Europa, estos catálogos o estos destinos, no cambian para un año, cambian a lo mejor para 3 años. Y te quedas fuera 3 años y se te hace muy complicado, porque es complicado luego hacer que las aerolíneas vuelvan, sobre todo en destinos que son muy insulares, por ejemplo, que dependen mucho de las aerolíneas. Y esto a lo mejor es muy de opinión personal o no, pero evidentemente tienes un conocimiento profesional que es importante. ¿Qué destino internacional te parece hoy que está sobrecomprado y cuál está infravalorado? Sobrecomprado. Claro, es que sobrecomprado parte de la premisa de que me parece que debería comprarse menos, entonces sería un poco injusto. Me sorprende mucho, pero me sorprende para bien, que hay destinos en Middle East como Dubái que han crecido un montón, que son destinos fantásticos, pero me sorprenden porque me parecía que para el español estaban un poco lejos, pero en Navidad es para nosotros el 5º destino más vendido para España, o sea, funciona súper bien y me sorprende, la verdad. Y destinos creo que todavía tienen... ¿Y cuál ese es el quinto? ¿Cuál han sido los 3 primeros? ¿Cuáles han sido? Eran todas capitales europeas, creo que, si no me equivoco, eran Venecia, Roma y creo que era Londres, alguien más que me falta, y Dubái, o sea, curioso. Ajá. ¿Y qué creo que está infravalorado o infrarreservado? El norte de Europa. El norte de Europa me parece un destino brutal. El norte de Europa, me pienso en la parte de Bálticos y también en la parte de Suecia, Finlandia, Noruega. Creo que se reserva muy poco, tiene muchas cosas que ofrecer interesantes y creo que es un muy buen destino en el que los españoles tenemos poca tradición de ir. De viaje. Sí. Muy bien. Oye, has comentado antes algo que no recuerdo exactamente, pero que me ha traído una pregunta a la cabeza, y es ¿en qué ha quedado el turismo prestado de la primavera árabe? Cuando se hablaba en su día de este turismo prestado, ¿en qué ha quedado eso? Pues, a ver, el norte de África tiene mucho contexto macroeconómico y geopolítico complejo. Entonces, es cierto que Egipto este año se está recuperando, la apertura del nuevo museo diciembre fue un mes fantástico para vender Egipto, pero Egipto sigue sin ser un destino tan grande como podría ser. Al final, para que te hagas una idea, Arabia Saudí tiene casi como destino los mismos viajeros que Egipto, y esto que Arabia Saudí lo tiene por el turismo religioso, pero que al final nunca han terminado. Marruecos ha crecido un montón, pero al final no han terminado por el contexto de despegar todo lo que podían haber despegado, y eso ha beneficiado mucho, yo creo que sobre todo a Canarias. Entonces, bueno, creo que este año va a ser bueno para todo el norte de África. Quiero pensar que va a terminar la guerra en Gaza y que eso también va a dar más estabilidad, pero siempre estamos abiertos ahí a sorpresas. Entonces, y eso es un problema, porque son destinos muy aspiracionales para los españoles, además. O sea, por ejemplo, pues eso, digo, Egipto es mi destino, Jordania, Túnez, Marruecos, todos los Emiratos Árabes, Arabia Saudí está creciendo, pero siempre tienen muchas más fricciones que en Europa, y eso nos beneficia a Europa como destino. Muy bien. Y ahora, pensando un poco en los hábitos de la demanda, ¿qué patrón de comportamiento has visto cambiar más? ¿La estacionalidad, la anticipación de reserva, la sensibilidad al precio? Yo creo que la pospandemia no hemos sido nada sensibles al precio, hemos pagado de lo que sea, o sea, es decir, los precios han subido una locura y la gente ha seguido reservando, lo cual es curioso, pero bueno, se entiende, pero es curioso. Pero yo creo que sobre todo la estacionalidad. Se ha alargado muchísimo más la temporada de verano, o sea, para nosotros ya verano es junio-septiembre, totalmente, son 4 meses, y yo creo que se ha hecho mucho más normal, que ya venía haciéndose, que todos asumamos que aparte de un gran viaje al año, el que puede, hagas un par de escapadas. Así que al final tengas 2, 3, 4 impactos de turismo al año. Y eso que es un poco la idea también de lo que cambió IKEA, o digamos, de que antes tú cambiabas los muebles de tu casa una vez cada 10 años, y ahora pues vas todos los años y compras una cosita para decorar no sé qué. Pues eso, igual que pasa con Zara en su momento, que la gente compraba ropa una vez al año, y ahora va, pica algo, no sé qué. Pues con el turismo también pasa, ¿no? Y hace que sea la temporada mucho más larga, también la gente buscando buenos precios. Ajá. Y oye, en este pagar más, ¿tú sientes que el cliente está dispuesto a pagar más por un producto que sea sostenible? Muy buena pregunta. ¿Algún cliente está dispuesto a pagar más por un producto que sea sostenible? Nosotros en 2019 creo que fuimos la primera
OTA, que sacó un rating de sostenibilidad con una empresa, una startup española que se llama Bioscore, para todos los establecimientos que ofrecíamos en la web. Y los datos que hemos visto es que realmente depende mucho del destino y del mercado de origen, pero todavía no mueve la aguja de las reservas. Depende mucho del destino y mercado de origen. ¿Cuáles son los mercados de origen que ves que sí? O sea, norte de Europa tiene mucha más conciencia que sur de Europa a la hora de hacer esto, también porque son menos sensibles al precio o están acostumbrados a pagar más por la noche, por la noche de hotel, digamos. Y los destinos, digamos, menos masificados y un poco más medio altos, ¿vale? También atraen más ese tipo de cliente y como consecuencia pues son más sensibles a esto y la gente valora más ese esfuerzo del establecimiento o del destino de ser sostenible. Pero todavía queremos que no mueve la aguja a nivel macro, pero es una tendencia que va subiendo y nosotros estamos ahí y vamos, y creemos que la única manera de ser sostenibles en el turismo y que esta industria tenga futuro es que, joder, los destinos sean sostenibles y que la capacidad de carga sea razonable y que los locales puedan vivir bien y que los hoteles compren de proximidad y que, oye, que sea todo un poco más razonable, ¿no? Y Ricardo, ¿hay algún otro cambio en los hábitos de consumo del cliente que veas crecer y que pienses que puede ser determinante en el futuro? Hay un montón de cosas que son súper interesantes. Es cierto que el periodo de antelación y las cancelaciones cambiaron mucho en la pospandemia y luego han vuelto a niveles anteriores, más o menos, pero, por ejemplo, una cosa que a mí me alucina es que creo que los turoperadores vuelven a ser relevantes. Es decir, siempre se había dicho que los turoperadores iban a desaparecer, que era algo muy antiguo, que no sé qué, y ves ahora, y digamos, hay un montón de los nichos que más crecen en el sur de Europa de empresas nuevas de turismo, son empresas que ofrecen un producto de turoperación para nichos concretos de personas, es decir, jóvenes, personas que se han divorciado, singles, o como lo quieras llamar. Pero creo que la idea esa de que, digamos, con el boom de internet era todo como do it yourself, hazlo tú mismo y ya está, y cógete el vuelo de aquí en una web súper barata y he encontrado esta y no sé qué, y me he vuelto a la idea de, oye, si tiene valor y el producto es bueno, ¿por qué no me lo vas a dar todo organizado y no lo pienso? También en este mundo tan loco en el que vivimos, en el que vamos corriendo como cabras todo el día, y entonces hay mercado para ese tipo de producto, para el todo organizado. No igual que nuestros padres, a lo mejor, en un autobús metidos 100 personas, a lo mejor no es eso en todos los destinos, pero si tiene valor el producto, la gente no le importa que esté organizado y lo agradece, de hecho. Bueno, yo creo que hay una tendencia en el ser humano que está muy clara, que es siempre va hacia el confort, hacia la comodidad de las cosas y hacia la seguridad. Quiero decir que al final entiendo que también eso para vosotros es fundamental, entiendo. Y hay mucha oportunidad en eso. Entonces, antes se había quedado un poco relegado el crecimiento de los turoperadores a destinos que se percibían como más inseguros, plan de no me voy a ir por mí mismo a ciertos países. Quizá la base de un turoperador sea esto, ¿no? El confort que le da al cliente, yo te lo monto todo, y la seguridad, oye, que soy Pepito. Pero también, y muy sociales, ¿eh? Hay mucho turoperador ahora que me gusta mucho el modelo, que lo que hacen es grupos de gente que no se conocen previamente. Y es un mercado que no es tan grande como el de los turoperadores, pero que crece en números importantes. O sea, a lo mejor se venden en España, tío, son números pequeños. A lo mejor se venden 40, 50, 60 millones de euros de un producto de gente de menos de 35 años que viajan en grupos de 10 y que sin conocerse. Sin conocerse. Oye, que es un producto que no es un volumen enorme. Pero, ostras, ahí hay una tendencia y si el margen es bueno, hay una capacidad de... Porque también nuestra idiosincrasia ha cambiado mucho. Mira, un ejemplo mío, que más o menos somos los dos muy jóvenes, pero seremos más o menos de la misma edad, pero yo me acuerdo que con 25 años tú tenías tu primer trabajo y si tus amigos no tenían trabajo, pues tú adaptabas tus vacaciones para irte con tus amigos, con tu pareja, con quien fuera, ¿no? Pero ahora hay mucha gente que dice, oye, tengo 25 años, tengo un trabajo que es bueno, mis amigos todavía no lo tienen, y me apetece irme a Tailandia y me voy yo solo. Con un grupo de gente que no conozco. Que no conoces. Ostras, eso a mí me hubiera generado un montón de fricciones. Yo no lo hubiera hecho, vamos, me hubiera dicho, no, hombre, no, prefiero irme a otro destino más barato, vamos a la playa un par de días y fuera. Y la gente está mucho más abierta a eso que antes. Y hay una oportunidad interesante ahí que me gusta. Sería interesante saber cómo hacen esa especie de match, ¿no? Porque no sé si es una cuestión exclusivamente demográfica, de edad o cosas así. Por la edad. La edad es el trigger fundamental. Y que tiene un sentido, ¿no? Al final es como la cosa más fácil que más o menos te ubica en un momento vital parecido. Más allá de lo que hemos hablado, Ricardo, ¿qué deberíamos saber o considerar para entender bien un mercado? Si tú solamente tienes un mercado, como le pasa a muchas empresas, el problema es que estás muy expuesto a que cualquier cosa que cambie en ese mercado te deje a ti con el pie cambiado y estás fuera. Si estás en muchos mercados tienes que asumir que muy poco lo vas a controlar, ¿vale? Aunque tengas ventas en muchos mercados, pero es muy difícil conocer un mercado. Nosotros cuando abrimos un mercado siempre miramos 3 cosas para empezar a abrirlo, ¿vale? Es primero, oye, ¿soy capaz de dar la atención al cliente en el idioma, en la web en ese idioma que se pueda utilizar?
¿vale? Segundo, soy capaz de dar los medios de pago de ese mercado, que es súper complicado en algunos mercados, pues tienen idiosincrasias muy especiales. Y tercera es, tengo el producto que necesita ese mercado. Todo el mundo viaja a Londres, todo el mundo viaja a París, pero en los destinos luego hay una diferencia brutal. Costa Rica no es un destino para los españoles top y sí que es para los italianos. Entonces, todo tiene. Y si tienes esas tres cosas y inviertes un poquito de marketing, tienes un poco de impacto en el mercado y con eso empiezas a entender un poco el mercado. Pero necesitas mucho tiempo para entender un mercado y eso es lo bonito del turismo y lo que hace que muchas empresas enormes vayan a otros países y les cueste mucho realmente ser. ¿Por qué Expedia no es el número 1 en todos los países del mundo? ¿No? Ostras, porque al final la idiosincrasia local es complicada. Es potente, claro. Es potente. Y los hoteles igual, porque Marriott no es la primera cadena en España. No sé. Pues joder, es que hay gente local que lo hace muy bien. Hay gente en Benidorm, hay un montón de cadenas, Benidorm a mí como destino me encanta, en el que hay un montón de cadenas que lo hacen súper bien y lo van a operar mejor que una cadena internacional. Ostras, qué maravilla, ¿no? Y eso es una oportunidad brutal y eso hace que en el turismo haya siempre tantas oportunidades y una barrera de entrada tan baja en muchos casos, para que aparezca alguien de fuera y ¡pum! ¿Sabes? Ostras, ¿cómo puede pasar que en una industria tan digitalizada, te estoy contando un rollo ahora de No, es interesante. Me gusta, en una industria tan digitalizada como la turística, que es la primera industria que se digitalizó antes de comprar nada por internet, comprabas un vuelo. Ostras, los número 1, ¿vale? O sea, me acuerdo cuando hablaban de apificación, nosotros llevamos 10 años haciendo APIs en el turismo. Pues una industria con tantísima tecnología, la empresa que llega nueva y hace una disrupción más brutal y de repente es una empresa de billions y está en bolsa y lo rompe todo, es Airbnb, con muchísimas cosas legales, locales, y es una empresa de producto que técnicamente, inicialmente era una empresa con una tecnología pues muy normalita comparada con el resto, pero era un producto que nadie había puesto a la distribución todavía, llegaron antes que el resto y la gente estaba deseando por diferentes cosas coger ese producto. Y 3 tíos en San Francisco con una página que no dejaba de ser un WordPress, con una herramienta de carga muy limitada y haciendo ellos mismos las fotografías, hacen una empresa que tracciona tan rápido con tanta gente. Yo tenía mejor tecnología que Airbnb en 2014. Ostras. Y mira, y una empresa 100% de producto, con una barrera de entrada bajísima, levantaron dinero. Joder, es una industria fantástica con eso, ¿eh? Eso no es fácil en otras Tenías empresas. la mejor tecnología, pero a lo mejor no fuiste capaz de ver que el cliente te iba a pedir ese producto, Eso es, ¿no? eso es. Ostras, pero claro, pero tú en la energía no es fácil hacer eso. Claro, Entonces en el retail, y aquí, ¡pum!, llegas y de repente con un producto bueno lo escalas a muerte. A full. Mira, ya que estamos hablando de empresas, normalmente las empresas conforme van creciendo, pues intentan apoderarse un poquito de la cadena de valor, ¿no? Un crecimiento también vertical, ¿no? A mí me gustaría saber quién crees tú que lo haría mejor. ¿El hotelero cuando se integra y crea un banco de camas o un banco de camas que se mete a la gestión hotelera? Ostras, joder, qué pregunta más puñetera. Yo ya con estar intentando seguirte, con cómo piensa tu cabeza, a mí ya me va por No. contento. O sea, joder, pues mira, qué buena pregunta, porque yo siempre he dicho que las grandes cadenas españolas, no todas, pero muchas de estas grandes cadenas que están en Baleares, muchas o han sido tour operadores inicialmente, o han sido agencias de viajes, o han tenido la aspiración de serlo. Entonces, y creo que lo han hecho muy bien en algunos casos. O sea, creo que, vamos, han sido modelos totalmente de éxito. Pero yo, si dijéramos hoy, creo que hoy es más fácil para un intermediario, un banco de camas, operar hoteles que para un hotel tener un intermediario. Y tengo esa percepción, ¿por qué? Y pudiendo equivocarme. Lo primero, porque creo que es muy difícil ir del margen que tiene un hotel al margen que tiene un intermediario y no sentir una fricción brutal. Porque es que eso es muy loco. O sea, tú piensas que nosotros, por ejemplo, cuando compramos Transhotel, montamos un banco de camas. Y nosotros conceptualmente dentro de la empresa hubo fricciones muy grandes. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de un modelo en el que el 100% de lo que vendíamos lo cobrábamos en el momento con un margen X, a un modelo en el que teníamos riesgo a crédito, vendíamos en un banco de camas y me pagaban un mes después, inaudito, con un margen muchísimo más bajo. Ostras, y eso te genera muchísimo ruido interno. Yo creo que para un hotelero eso le genera mucho ruido interno. Y luego porque creo que hay muchísimo talento en España ahora mismo de operar hoteles y que con dinero lo puedes comprar y hacer un equipo que creo que tiene sentido. Y creo que aunque hemos sido totalmente líderes en la intermediación, creo que es más difícil traerte a las personas correctas para hacer lo otro. Entonces creo que sería más... no sé, es mi impresión, no lo sé. Interesante. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que como no tengo el conocimiento que tienes tú, pues No. no tengo criterio. Vale. Ahora, pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir pensando un poco en la parte hotelera, ¿no? Entonces, a ver si resolvemos esto. ¿Cómo se resuelven las disparidades? Joder.
Pues mira, yo siempre he pensado que las disparidades, creo, con mi conocimiento, que también es muy limitado, creo que llega un momento en que los hoteles inicialmente, y esto a lo mejor no era así, distribuían por pocos canales, porque había pocos canales de intermediación. Estaban los touroperadores, en muchos casos te adelantaban dinero, con eso pagabas la obra, te garantizaban habitaciones, luego había redes de agencias de viajes físicas y lo tenías controlado. De repente aparecieron las online. Y las online fueron una oportunidad brutal para los hoteleros, que de repente podían llegar a mercados que eran súper complicados, con un coste más bajo y con digamos, estando menos cogidos que estaban con los touroperadores. Y entonces los hoteleros le metieron mucha caña a las online. Y así además aprendieron y se dieron cuenta que el canal directo para ellos podía ser muy rentable. Si ellos vendían online, ¿por qué no lo podían hacer ellos mismos? ¿Vale? Y entonces aparece el canal directo que es muy interesante. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que hay muchos players online. En el año 2000 salimos mucha gente, hay muchos sitios, y llega un momento en el que, como también los hoteleros están creando un canal directo, dicen, oye, lo que no podemos hacer es tener un canal directo y no controlar el precio. Y se hacen la pregunta de quién es el cliente. Y entonces alguien en los hoteles dice, no, el cliente es mío, ¿vale? Y tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Y entonces dice alguien de revenue, no, tío, no podemos dejar esto así. Hay que tener menos distribución, hay que tenerlo controlado para controlar el precio. Y al acortarlo, la manera más eficiente que muchos entendieron es, en vez de acortar de todos los tipos de intermediarios que tenía, voy a cortar de las OTAs, ¿vale? Y voy a mantener a los bancos de camas. Entonces el canuto lo reduzco y que los bancos de camas distribuyan a las OTAs. Y creo que al hacer eso, el hotelero es cuando pierde la batalla de la disparidad. Porque tú piensas que yo tengo una relación yo tengo 10.000 hoteles en directo. A mí un hotel con el que estoy en directo, si hay un problema de disparidad, nos llama a nosotros. Y ostras, decir, si ese problema persistiera, nos cortaría, se acaba la relación. Es cortar y ya está, se acabó el problema. ¿Cuándo el hotelero no controla eso? Cuando no sabe quién me está vendiendo a mí. O sea, yo hay hoteles que vendo que no tengo una relación directa, que me lo vende un banco de camas. Yo el precio que recibo del banco de camas es el que me da el banco de camas. O sea, yo no tengo relación con el hotel. Si el hotel no está de acuerdo con el precio que me da el banco de camas, o sea, ¿a mí qué me puede decir o yo qué le voy a decir? Yo siempre le digo lo mismo, le digo, oye, pues hazlo en directo. De hecho, nosotros, cuanto más disparidades hemos tenido en el pasado, más contratación directa hemos hecho. Porque es la única manera de resolver la disparidad, estemos en directo, tener el producto, cuidémoslo y crezcamos con ese producto. Pero claro, me tienes controlado. Pero si no sabes cómo me llega el producto, ¿cómo lo vas a controlar? O sea, ¿crees que es un poco la estrategia de SEUSE con los bancos de camas lo que principalmente merma o dificulta? Dificulta controlarlo. Hombre, también le da un valor brutal, claro. Cuando un banco de camas grande, un hotel le da el producto, se le está vendiendo en 10.000 puntos en el mundo. Ostras, joder, que vendas en Japón tiene mucho mérito. O sea, luego todo parece muy fácil. No, ya vendo mucho en Japón, yo también quiero vender en Japón. Vale, pero la curva de aprendizaje, ese coste, se la ha comido el intermediario, o sea que tiene mucho valor, pero también tiene una opacidad en ciertas cosas que claro que al hotelero. Pero vamos, si el hotelero dijera, yo le vendo producto a 3 OTAs y no le vendo a nadie más, ostras, ¿cómo no vas a controlar el precio? Porque el que no funciona lo cortas. Claro. ¿No? O sea, claro. Ricardo, ¿cuál es el error típico cuando tus clientes interpretan los datos de una OTA? ¿Pero te refieres cuando mis clientes, en plan, los hoteles? Sí. Ah, vale. Perdona, sí, perdona. Quería entender más como partners, ¿vale? No, perdona. No, pues, cliente. Pues yo creo que falta una conversación más transparente en algunos casos. Yo creo que es súper útil, a mí me gusta mucho de hecho nosotros contratamos a bastante gente que viene de hotelería y cuando la hotelería contrata gente que viene de distribución. Porque creo que hay mucha conversación que se basa en presumir como ciertas cosas que se hacen mal y creo que falta una conversación más de partners, oye, queremos vender este producto, ¿cómo lo vamos a vender? ¿Dónde lo vamos a vender? ¿Dónde me dejas que lo venda y dónde no me dejas? ¿Y por qué no me dejas? ¿Y por qué sí? ¿Dónde te doy valor y dónde no? Y en esa conversación las cosas suelen salir bien, porque si te doy valor me mantienes, si no te doy valor me quitas. Pero yo creo que muchas veces se presupone como que las cosas se hacen mal y yo creo que no. O sea, al final y sobre todo porque lo de la conversación de quién es el cliente, pues el cliente al final pues va siendo de uno durante un tiempo, luego va siendo de otro, vamos cambiando y o cooperamos o no, o el cliente al final pues busca otras alternativas. Entonces yo creo que nos falta un poco de eso en la industria. Muy bien. Oye, y otra cuestión, imagínate por un momento que tenemos aquí delante un propietario hotelero, ¿vale? ¿Qué decisión para ti es más determinante a la hora de pensar en el valor del producto como hotel? ¿La marca operador, el producto en sí o el canal? A mí el canal me parece súper importante. Eso me parece que es súper importante. Creo que el mix de distribución y dónde vendes es lo más importante. Porque un producto muy bueno que se distribuye mal es un gran problema y un producto regular que se distribuye muy bien puede ser un gran éxito.
Y luego con todos los disclaimers y todos los peros que puedas poner, pero creo que sería un poco así. Te estoy contando una buena turra, ¿eh? No, al contrario, al contrario. Yo al final, bueno, yo más o menos tenía en la cabeza pensadas una serie de preguntas que son las que hemos tratado. No sé si me he dejado algo en concreto que digas tú, hostia, pues de esto no hemos hablado y es interesante, ¿no? No, yo creo que es súper... Me gusta mucho la pregunta de lo de la integración. Creo que hay mucha oportunidad ahí. Todavía ahora que se ha escuchado últimamente algunos movimientos de que algunos grandes grupos hoteleros quieren deshacerse de su parte de intermediación, creo que hay mucha oportunidad todavía de... Me gustan mucho los modelos estos del norte de Europa, como la TUI, creo que hay cosas todavía que dan mucho valor, ¿sabes? De integrar la cadena de valor. Y hay una cosa, por ejemplo, que siempre me ha gustado mucho la idea, esto lo dijo Ryanair, sucedió hace muchos años y lo he defendido siempre, que es que al final el producto aéreo en algunos casos va a ser un commodity. O sea, ¿qué pasa en algunos destinos, ¿vale? Nosotros, claro, lógicamente, nosotros ayudamos a promocionar a muchos destinos en mercados en los que somos relevantes, ¿vale? Porque al final tú tienes que meter lo que hemos dicho al principio, tienes que meter los destinos en la cabeza de la gente. La gente no decide ir a Albania porque se levanta un día, ¿no? Tú le tienes que contar que Albania es un destino excepcional y que hay conectividad y que no tiene mal precio para que la gente vaya a Albania. Pues si no, la gente no se sabe todos los destinos, ¿vale? Entonces, tienes destinos en los que el gobierno o el Estado está promocionando y gastándose mucho dinero en promocionar ese destino y muchas veces hablando con aerolíneas para atraerlo, y donde se genera el máximo valor y el máximo beneficio es en la estancia. Entonces yo creo que al final va a haber muchos destinos en los que tendría mucho sentido que los hoteles fueran los que pagaran los vuelos. O sea, es decir, que el hotel lleve el vuelo incluido. O sea, porque al final el vuelo, en destinos en los que el precio es bajo, al final es una parte que no es significativa del valor del paquete, y creo que quien mejor puede manejar en un mundo económicamente eficiente esa contingencia de llenar los vuelos es el que tiene el activo rentable, que es el hotel. Entonces yo creo que hotel y destino en muchos destinos podrían ser los dueños de la conectividad. Y el hotel tiene esta fuerza por su propia condición de alojamiento, porque realmente es el que más tiempo mantiene al cliente en su interior, por decirlo de alguna manera, o porque ya en la actualidad los hoteles ya no son solo alojamiento, sino que escalan y van a otras muchas cosas, o porque son la mejor relación del destino. ¿Por qué el hotel? Por un montón de cosas. Primero, porque creo que es la pieza de la distribución que es más rentable, lo cual ya hace que pueda manejar la contingencia del riesgo mejor que otros. Eso es la primera cosa. Segundo, porque es el que conoce realmente, está en el destino y conoce realmente bien qué puede sacarle a ese cliente en el destino, qué puede ofrecerle para que realmente esa parte del precio sea pues simplemente una inversión de marketing, de adquisición, y porque al final creo que hay un ejemplo muy bueno que es el Caribe para las empresas españolas. Muchos hoteleros españoles acabaron teniendo los aviones para llenar sus hoteles, y creo que es porque tiene sentido. Porque creo que es la manera de... Joder, ¿cómo puede ser que haya muchas rutas que sean deficitarias en destinos en los que la rentabilidad del alojamiento es buenísima? O sea, parece como raro. Entonces, yo creo que es por no mirarlo de una manera más holística. Entonces, creo que ¿quién se beneficia más de que un viajero vaya a un destino? El hotel y el destino. Pues en ese mix, a lo mejor en algunos casos pueden lidiar con la contingencia del vuelo. Y no es tan... De hecho, después de la pandemia hubo en Canarias hubo intentos de poder hacerlo. Y no salió, pero joder, y ahí hay otra cosa que a mí me gusta mucho, lo que hemos hecho de Travel Republic y Netflights, que es, joder, siendo tan buenos en España, en la parte de tecnología en turismo y en la parte de destino y de operación de hoteles, nunca hemos querido ser relevante en los orígenes. O sea, ser el dueño de ese canal. Entonces, y han venido, de hecho, muchos dueños de la intermediación en esos mercados origen a comprar establecimientos en nuestros destinos. Los grandes turoperadores Thomas Cook, TUI. Ostras, y el movimiento al revés no tendría sentido. Si para ellos tenía sentido, y de hecho las partes más rentables de sus operaciones en muchos casos son los hoteles, no son los vuelos, no tendría sentido para nosotros, y lo único que me frena en decir que sí es que al hotelero le cuesta mucho ir a un tramo en el que la rentabilidad es mucho más baja, porque dice, ¿para qué? Mira a don Miguel, a Miguel Fuxá, ostras, él siempre ha tenido claro la conectividad, él siempre ha querido llevar aviones, él ha tenido esa... O sea, creo que hay una parte de... Hay un alma de tour operador en muchos hoteleros que tiene mucho sentido en muchos destinos. A lo mejor no en Madrid. ICOS también es otro ejemplo de cómo surge y qué es lo que hacen. Porque realmente cuando surge la compañía en Grecia fue el propietario de ICOS, lo primero que hizo fue ir a hablar con líneas aéreas para llevar cliente a las islas. Eso es. Y entonces al final es como, claro, la cosa es cuánto te está costando llevar al cliente y qué rentabilidad le sacas y cuánto realmente te vale ese asiento. Y creo que controlar eso, y además crea una barrera de entrada para el resto que es brutal. O sea, decir, porque la conectividad aérea siempre está súper limitada.
Hay pocos aviones, hay listas de espera enormes, la gente quiere que hacen aviones y no le dan, la cadena de suministro no da para tanto. Si tú eres dueño de la conectividad, de los asientos, la barrera de entrada para tu competencia es brutal. O sea, llega un momento en el que puedes no cobrar lo que quieras, pero es que eres mucho menos sensible al precio porque es que la gente no puede llegar si no. Eso es muy loco. Oye, pues mira, de todo lo que hemos hablado hay algo que yo creo que ha quedado bastante claro y es la importancia del canal, tanto digital como en este caso físico, ¿verdad? Las somos la pera. A ver, Ricardo, si la forma en la que tú absorbes información es la misma en la que la despliegas y la rapidez con la que lo haces, a lo mejor te lees libros en 2-3 horas. Pero a mí me gustaría saber si te gusta leer y si es así, si me recomendarías un libro. Me gusta mucho leer y mira, estoy leyendo ahora, yo qué sé, tenía muchísimas ganas, hacía mucho tiempo de leer a Javier Marías y no lo había leído. Y lo tenía como, tengo que leer a Javier Marías. Y estoy leyendo mi primer libro de Javier Marías, Tomás Nevison se llama, y me está gustando y vamos, lo tengo como una cosa para hacer. O sea, quiero... y bueno, te lo recomiendo. Pues yo me lo voy a apuntar, porque no es el tipo de lectura que suelo hacer, pero vamos, hay que cambiar también en la vida, hay que ser flexible. No leo nada de negocios de todo esto, eso me parece... Yo soy así de coñazo. ¿Sí? ¿Tú te lo lees? Yo soy un coñazo. Pero es como leerte el final de la historia, si ya te dicen cómo hacer los negocios, ¿qué gracia tiene hacerlos? Bueno, lo ideal es escuchar a mucha gente que probablemente tenga opiniones distintas y al final intentar tener tu propia opinión, ¿no? Pero bueno, cada uno es como es. Eso es. Oye, pues ha sido un lujo, te aseguro que me la voy a escuchar esta charla varias ocasiones. Vas a sufrirla 2 veces. Bueno, qué valiente, más de 2, ya verás. Qué valiente que eres. Iré tomando notas, ya verás. Muchísimas gracias por todo, Ricardo. Un placer enorme, Rodri. Hoy me llegó una idea. El hotel y el destino son los que generan mayor valor al viaje, pero muchas veces solo están alquilando demanda. El turoperador no vende el viaje completo, vende el no te preocupes. Y el vuelo, aunque deja poco margen, manda porque es la llave. Si lo que necesitas o quieres es recuperar poder, no es peleando con el canal, es construyendo producto, marca y relación.